El sentido de la vida, un mosaico filosófico a través de los tiempos. La pregunta por el sentido de la vida es el eco primordial de la conciencia humana. Es una interrogante que no admite una respuesta única y definitiva, sino que se despliega como un abanico de posibilidades, un diálogo ininterrumpido a lo largo de los siglos. Explorar las respuestas que han ofrecido las principales filosofías no es un mero ejercicio académico, es un viaje a las profundidades del alma humana, un intento de cartografiar el territorio de nuestra propia existencia. Este texto busca ser un mapa extenso de ese territorio, recorriendo con detalle las sendas trazadas por pensadores de Oriente y Occidente, desde la antigüedad hasta la era contemporánea. La pregunta que nos define. Antes de sumergirnos en las respuestas, debemos contemplar la magnitud de la pregunta misma. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es una cuestión que trasciende la mera curiosidad. Implica preguntarse por nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. Presupone que la existencia humana no es un mero accidente biológico, sino que puede encerrar una finalidad, una dirección o un valor intrínseco. La forma en que una cultura o un individuo responde a esta pregunta configura su ética, su política, su arte y su visión del mundo. Es, en esencia, la piedra angular sobre la que construimos nuestra realidad. Este análisis se estructurará siguiendo un desarrollo histórico y temático, agrupando las distintas respuestas en grandes bloques coherentes, pero siempre señalando las influencias y las rupturas entre ellos. La antigüedad clásica, la vida buena en la polis y el cosmos. En la Grecia antigua, la filosofía nació del asombro y de la necesidad de encontrar un orden, cosmos, en el aparente caos del mundo. El sentido de la vida no se buscaba en una vida ultraterrena, sino en la realización de la excelencia humana dentro de un contexto comunitario y natural. Sócrates y Platón, la vida examinada y el ascenso a lo eterno. Sócrates, 470 a 399 AC, representa un punto de inflexión. Su método, la mayéutica, el arte de dar a luz ideas, transformó la filosofía de la especulación sobre la naturaleza a la indagación sobre el ser humano. Para Sócrates, el sentido de la vida estaba inextricablemente unido al autoconocimiento. La famosa sentencia inscrita en el templo de Delfos, «Conócete a ti mismo», se convirtió en su lema. Una vida no examinada, afirmaba, no merece ser vivida. Este examen no era un ejercicio de introspección egoísta, sino una búsqueda rigurosa de definiciones universales sobre conceptos como la justicia, la belleza y el bien. El sentido, por tanto, se alcanzaba a través de la búsqueda dialéctica de la verdad, que a su vez conducía a la virtud, arete. Para Sócrates, saber qué es el bien implica necesariamente practicar, la virtud es conocimiento. Platón, 427 a 347 AC, discípulo de Sócrates, construyó sobre esta base un sistema filosófico monumental. Su teoría de las ideas es fundamental. Platón postuló la existencia de dos mundos, el mundo sensible, que captamos con los sentidos y que es cambiante, imperfecto y engañoso, y el mundo inteligible de las ideas, o formas, que es eterno, inmutable y perfecto. Las cosas del mundo sensible son meras copias o sombras de estas ideas. El alma humana, para Platón, pertenece al mundo de las ideas pero está encadenada en el cuerpo, que es su tumba o cárcel. Desde esta perspectiva, el sentido de la vida es la liberación del alma de su prisión corporal. Esto se logra a través de la filosofía, entendida como un entrenamiento para morir a lo sensible y ascender hacia lo inteligible. En su diálogo Fedón, Platón describe la vida del filósofo como una preparación para la muerte, es decir, para la separación definitiva del alma del cuerpo. El camino implica la práctica de la virtud, que purifica el alma, y el ejercicio de la razón para contemplar las ideas, culminando en la visión de la idea del bien, el principio último de toda realidad. Así, la vida con sentido es una vida de ascenso espiritual e intelectual, cuyo fruto es la comprensión de la verdadera realidad y la justicia perfecta, que el filósofo gobernante intentará implantar en la ciudad ideal, la Calípolis de la República. Aristóteles, la eudaimonía como florecimiento racional. Aristóteles, 384 a 322 AC, alumno de Platón, adoptó un enfoque más empírico y biológico.
Rechazó la existencia de un mundo separado de ideas y centró su investigación en la naturaleza de las cosas de este mundo. Para Aristóteles, todo ser tiene un telas, un fin o propósito inherente. El telas de una bellota es convertirse en un roble, el telas de un cuchillo es cortar. ¿Cuáles son los telas del ser humano? Aristóteles identifica que la función propia del hombre es la actividad del alma conforme a la razón. Por tanto, la vida buena para el ser humano será aquella en la que realice su función de manera excelente. A este estado de florecimiento o plenitud lo llamó eudaimonía. Es crucial entender que la eudaimonía no es un estado pasivo de felicidad subjetiva o placer, sino una actividad vital realizada en concordancia con la virtud a lo largo de una vida completa. La eudaimonía se alcanza mediante la práctica de dos tipos de virtudes. Virtudes éticas, o del carácter como la valentía, la templanza y la justicia. Se adquieren por hábito y consisten en encontrar el justo medio entre dos extremos viciosos, por ejemplo, la valentía es el medio entre la cobardía y la temeridad. Virtudes dianoéticas, o intelectuales como la sabiduría práctica, prónesis, y la sabiduría teórica, sofía. La más elevada es la contemplación, teoría, de la verdad, que es la actividad más divina en el hombre. Además, el hombre es un animal político, souan politikon. La realización individual solo es posible en el seno de una comunidad, la polis. La vida solitaria es impensable para un ser humano pleno. Por tanto, el sentido de la vida para Aristóteles es complejo, implica el desarrollo virtuoso del carácter, el cultivo de la inteligencia y la participación activa en la vida comunitaria. Es una visión holística y terrenal del propósito humano. Estoicismo y epicureísmo, la búsqueda de la tranquilidad en un mundo incierto. Tras la muerte de Alejandro Magno y la desintegración de la polis clásica, el individuo se sintió perdido en imperios vastos e impersonales. Las filosofías helenísticas, como el estoicismo y el epicureísmo, se centraron en ofrecer al individuo un camino hacia la paz interior, ataraxia. Estoicismo, Zenón de Citio, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Los estoicos propusieron que el universo es un todo ordenado y racional, gobernado por una ley divina o logos. Todo lo que sucede, sucede por necesidad y de acuerdo con este plan racional. El sentido de la vida, por tanto, es vivir de acuerdo con la naturaleza, que es lo mismo que vivir de acuerdo con la razón. La clave de la felicidad reside en distinguir entre lo que depende de nosotros, nuestras opiniones, deseos y averchans, y lo que no depende de nosotros, la salud, la riqueza, la reputación, la muerte. La virtud, el único bien verdadero, consiste en dirigir nuestra voluntad, proairesis, a aceptar con serenidad lo que el destino nos depare. El sabio estoico no se altera por las desgracias porque las ve como parte de un todo necesario y bueno. La meta es la apateia, ausencia de pasiones perturbadoras, o la ataraxia, imperturbabilidad. El sentido, en última instancia, es alinear nuestra voluntad individual con la voluntad cósmica, encontrando la libertad en la aceptación del destino. Epicureísmo, Epicuro. La filosofía de Epicuro ha sido malinterpretada como una defensa del hedonismo vulgar. Por el contrario, Epicuro enseñaba que el placer es el bien supremo, pero el placer más grande es la ausencia de dolor y turbación, aponía y ataraxia. Distinguía entre placeres naturales y necesarios, comer, beber, placeres naturales pero no necesarios, manjares lujos, y placeres ni naturales ni necesarios, la fama, el poder. El hombre sabio busca solo los primeros y evita los otros, que generan más ansiedad que satisfacción. El sentido de la vida es, pues, organizar la existencia para minimizar el sufrimiento. Esto se logra mediante una vida retirada, vive oculto, rodeado de amigos verdaderos, liberándose de los temores irracionales. Epicuro argumentaba que la muerte no es nada para nosotros, pues mientras nosotros existimos, la muerte no está, y cuando la muerte está, nosotros ya no existimos. Liberarse del miedo a los dioses y a la muerte es el primer paso hacia una vida placentera y sensata. Las filosofías orientales, el ciclo, el sufrimiento y la unidad. Las tradiciones de la India y China desarrollaron visiones del mundo a menudo cíclicas, donde el sentido de la vida individual se entiende en el contexto de una realidad más vasta y de múltiples existencias.
Hinduismo, Dharma, Karma y Moksha. El hinduismo, una tradición vasta y diversa, comparte algunos conceptos fundamentales. La vida no se ve como una única oportunidad, sino como parte de un ciclo continuo de nacimiento, muerte y renacimiento, samsara. Lo que determina la calidad de cada renacimiento es la ley del karma, la ley de causa y efecto moral. Las acciones intencionadas, buenas o malas, de una vida influyen en las condiciones de la siguiente. En este contexto, el sentido de la vida en cualquier existencia concreta es vivir de acuerdo con el Dharma. El Dharma es un concepto complejo que engloba el orden cósmico, la ley moral y el deber individual. Cada persona tiene un Dharma específico según su etapa de vida, asrama, y su naturaleza social, varna, a menudo asociado erróneamente solo con el sistema de castas. Cumplir con el propio Dharma genera buen karma y permite una mejor reencarnación. Sin embargo, el objetivo último no es acumular buen karma para tener una vida mejor, porque eso perpetúa el ciclo del samsara, que está impregnado de sufrimiento. La meta final es moksha, la liberación del ciclo de las reencarnaciones. Moksha es la realización de la identidad entre el alma individual, Atman, y la realidad última del universo, Brahman, que es eterna, consciente y bienaventurada. El sentido de la vida, por tanto, es un viaje espiritual de purificación y conocimiento que, a lo largo de posiblemente muchas vidas, conduce a la liberación final y a la unidad con lo divino. Diferentes caminos, yogas, conducen a este fin: el camino de la acción desinteresada, Karma Yoga, el de la devoción, Bhakti Yoga, y el del conocimiento, Jnana Yoga. Budismo, la superación del sufrimiento. El budismo, fundado por Siddhartha Gautama, el Buda, c. 563 a 483 AC, parte de un diagnóstico explícito de la condición humana. La primera noble verdad afirma que la vida es dukkha. Dukkha no es solo dolor físico, sino una insatisfacción profunda, una incapacidad de encontrar felicidad permanente en un mundo impermanente, anicca. La causa de este dukkha es la segunda noble verdad, el deseo o el apego, tana, que a su vez surge de la ignorancia, avijja, sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Creemos en un yo permanente y sólido, anatman, la doctrina del no yo, cuando en realidad todo es transitorio e interdependiente. El sentido de la vida, según el Buda, es extinguir el sufrimiento alcanzando el nirvana, un estado de extinción del deseo, el odio y la ignorancia. Esto no es un cielo, sino una liberación del ciclo del samsara. El camino para lograrlo es la cuarta noble verdad, el noble octuple sendero. Este camino es una guía práctica para vivir que se agrupa en tres pilares: sabiduría, prajna, entendimiento correcto, y pensamiento correcto. Conducta ética, si la palabra correcta, acción correcta y medio de vida correcto. Disciplina mental, samadhi, esfuerzo correcto, atención correcta, mindfulness, y concentración correcta. Por lo tanto, el sentido de la vida no es teológico ni metafísico, sino profundamente práctico y psicológico. Es un proyecto de transformación interior mediante la ética, la meditación y el desarrollo de la sabiduría para erradicar las raíces del sufrimiento. Taoísmo, fluir con el camino natural. En la China antigua, el taoísmo, atribuido a Lao Tse y desarrollado por Zhuangzi, ofrece una visión radicalmente diferente. El universo no está gobernado por un dios personal ni por leyes morales rígidas, sino por el Tao, un principio inefable que es la fuente, el patrón y la fuerza que fluye a través de todo lo existente. El Tao no puede ser definido, solo experimentado. El sentido de la vida es vivir en armonía espontánea con el Tao. Esto implica abrazar la simplicidad, la humildad y la naturalidad. El concepto central es Wu Wei, que no significa no actuar, sino acción sin esfuerzo o acción eficaz que no fuerza la naturaleza de las cosas. Es el actuar de la naturaleza: un árbol crece sin esforzarse, un río fluye sin forcejear. El ser humano sabio imita este principio, evitando la acción artificial, la ambición desmedida y la rígida imposición de la voluntad egoica. Para el taoísmo, gran parte del sufrimiento humano proviene de resistirse al flujo natural del Tao, de querer controlar y manipular la realidad.
La vida con sentido es una de flexibilidad, como el bambú que se dobla con el viento pero no se rompe, encontrando la fuerza en la suavidad y la victoria en la no contienda. Es una filosofía que valora la espontaneidad creativa y la unidad con el entorno natural por encima de los logros sociales convencionales. La perspectiva monoteísta, un propósito divino y la salvación. Las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, introdujeron una visión lineal de la historia. La creación tiene un comienzo y un fin, dirigido por un Dios único, personal y creador. El sentido de la vida es, por tanto, teocéntrico. Cristianismo, la redención y el amor como camino. El cristianismo hereda la cosmovisión judía de un Dios creador y una historia de la salvación, pero la centra en la figura de Jesucristo. La vida humana, creada a imagen de Dios, se vio afectada por el pecado original, que rompió la relación armoniosa con Dios, con los demás y con la creación. En este marco, el sentido de la vida es restablecer esa relación. Jesucristo es visto como el Salvador que, mediante su muerte y resurrección, redimió a la humanidad del pecado. Por tanto, el propósito de la vida terrenal es aceptar esta salvación, conocer a Dios, amarlo y servirlo mediante el amor al prójimo. La vida en la tierra es un valle de lágrimas, un estado de prueba y peregrinación hacia la patria celestial. San Agustín de Hipona, 354 a 430, profundizó en esta idea. Tras una juventud de búsqueda en la filosofía clásica, encontró que el corazón humano está inquieto hasta que descanse en Dios. El sentido último solo se encuentra en la gracia divina. Santo Tomás de Aquino, 1225 a 1274, integró la filosofía de Aristóteles con la teología cristiana, argumentando que la razón humana puede llegar a conocer la existencia de Dios, pero la felicidad perfecta, la visión beatífica de Dios, solo se alcanza en la otra vida, mediante una luz divina especial. Así, la eudaimonía aristotélica se sublima y se hace trascendente. La filosofía moderna el giro hacia el sujeto y la crisis del sentido. Con la Ilustración, la razón humana, la luz natural, se convierte en la autoridad suprema, cuestionando los fundamentos religiosos y tradicionales. Este movimiento emancipador trae consigo una nueva carga: si Dios deja de ser el garante del sentido, ¿dónde encontrarlo? Immanuel Kant, La razón práctica y el deber. Immanuel Kant, 1724 a 1804, llevó el proyecto de la Ilustración, Atrévete a saber, a su máxima expresión. Distingue radicalmente entre el mundo fenoménico, el mundo como se nos aparece, y el fenoménico, el mundo en sí mismo, inaccesible a la razón teórica. Esto implica que no podemos conocer metafísicamente a Dios, el alma o la libertad. Sin embargo, Kant encuentra el sentido en la razón práctica, moral. La moralidad no depende de Dios ni de las consecuencias de nuestros actos, sino de la buena voluntad que actúa por deber. La piedra angular de su ética es el imperativo categórico: obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. El ser humano, como ser racional, es un fin en sí mismo, nunca un mero medio. Por tanto, el sentido de la vida reside en actuar como un legislador autónomo en el reino de los fines, cumpliendo con nuestro deber moral por respeto a la ley que nuestra propia razón prescribe. Es una visión profundamente dignificante: nuestro propósito es ser agentes morales libres y racionales. Utilitarismo, la maximización del bienestar. Frente al deontologismo de Kant, el utilitarismo, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, propone una ética consecuencialista. El principio de utilidad establece que la acción moralmente correcta es aquella que maximiza la felicidad, placer, y minimiza el sufrimiento, dolor, para el mayor número de seres sintientes. Desde esta óptica, el sentido de la vida individual y colectiva es contribuir a la mayor felicidad del mayor número. Es una filosofía socialmente progresista que busca reformar las instituciones legales y sociales para mejorar el bienestar general. Para Mill, no todos los placeres son iguales, defiende los placeres superiores, intelectuales, estéticos, sobre los placeres inferiores, meramente sensuales. El sentido, pues, se encuentra en una vida que no solo busca la propia felicidad,
sino que se preocupa por el bienestar de la comunidad. Existencialismo, libertad, angustia y el absurdo. El existencialismo es la respuesta más directa a la muerte de Dios anunciada por Nietzsche. Si no hay un diseño divino, el ser humano se encuentra arrojado a un mundo sin un sentido predeterminado. Søren Kierkegaard, 1813 a 1855, precursor, enfatizó la subjetividad y el salto de fe. Frente a la angustia de la libertad y el pecado, el sentido se encuentra en una relación apasionada e individual con Dios. Jean-Paul Sartre, 1905 a 1980, secularizó esta idea. Su famosa frase "la existencia precede a la esencia" significa que primero existimos, nos encontramos en el mundo, y luego, a través de nuestras elecciones y acciones, nos definimos a nosotros mismos. No hay una naturaleza humana fija. Esta libertad es abrumadora y nos condena a ser libres. Estamos solos, sin excusas. El sentido no se descubre, se crea a través del compromiso, engagement, y la acción auténtica. La vida es un proyecto que nosotros diseñamos. Albert Camus, 1913 a 1960, llevó el nihilismo a su límite con su filosofía del absurdo. Camus parte de la confrontación entre el anhelo humano de significado, claridad y orden, y el silencio irracional e indiferente del universo. Esta brecha es lo absurdo. ¿Cuál es la respuesta? Camus rechaza el suicidio, que suprime uno de los términos, y el salto de fe filosófico o religioso, que él considera una evasión o suicidio filosófico. En su lugar, propone la rebelión. Aceptar el absurdo y, a pesar de ello, vivir con pasión y revolución. En el mito de Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca cuesta arriba para que vuelva a caer, se convierte en el héroe absurdo. La clave está en la última línea: hay que imaginar a Sísifo feliz. El sentido emerge de la propia lucha, del desafío mismo, de la libertad interior que conservamos frente a un destino hostil. La vida es más por la intensidad con que se vive que por un significado trascendente. Perspectivas contemporáneas entre la biología y la narrativa. El siglo XX y XX han aportado nuevas lentes para examinar la vieja pregunta. Naturalismo científico, el legado de Darwin. Desde la perspectiva de la biología evolutiva y las neurociencias, la vida es el resultado de procesos naturales ciegos de variación y selección natural. La conciencia y la búsqueda de significado son adaptaciones que han favorecido la supervivencia y la reproducción. Según esta visión estrictamente materialista, no hay un sentido objetivo o trascendente. Es una ilusión útil creada por nuestros cerebros. Sin embargo, muchos pensadores dentro de este marco, como Carl Sagan o Richard Dawkins, argumentan que esta comprensión no conduce al nihilismo, sino a una profunda maravilla. El hecho de que seamos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo confiere una grandeza única. Aunque el universo no nos proporcione un propósito, nosotros podemos crear significados subjetivos poderosos y profundos: el amor, la belleza del arte y la ciencia, la compasión, la búsqueda del conocimiento. El sentido se encuentra en nuestra capacidad de trascender nuestra programación biológica mediante la cultura y la razón. Constructivismo narrativo, tejiendo nuestra propia historia. Una visión muy influyente en la psicología y la filosofía actuales es la de que el ser humano es un animal narrativo. No experimentamos nuestra vida como una serie de eventos desconectados, sino como una historia coherente con un principio, un desarrollo y un final. El sentido de la vida es la narrativa que tejemos para dar coherencia a nuestras experiencias. Filósofos como Alasdair MacIntyre han argumentado que entender una acción humana es ubicarla en la narrativa de una vida. Para saber qué estoy haciendo, necesito saber la historia de la que mi acto forma parte. Estoy cavando un hoyo para plantar un árbol, para encontrar agua, o para enterrar un tesoro. La identidad personal es una identidad narrativa. Desde este punto de vista, el sentido no es un secreto por descifrar, sino una construcción activa. Surge de los proyectos que emprendemos, los valores que elegimos, las relaciones que cultivamos y las contribuciones que hacemos a historias más grandes que la nuestra, la familia, una comunidad, una causa científica o artística. Una vida con sentido es una vida que cierra narrativamente,
que tiene coherencia y propósito desde la perspectiva del propio narrador. Conclusión: el mosaico inacabado. Al final de este extenso recorrido, no encontramos una respuesta única, sino un rico y complejo mosaico. El sentido de la vida ha sido buscado en la virtud racional, la armonía cósmica, la liberación espiritual, la salvación divina, el deber moral, la utilidad social, la creación libre o la construcción narrativa. Quizás la sabiduría final reside en reconocer que la pregunta misma es un regalo y un desafío que define nuestra humanidad. La búsqueda del sentido es, en sí misma, lo que da sentido a la vida. Nos obliga a reflexionar, a elegir, a comprometernos y a conectar con algo más grande que nosotros, ya sea la verdad, Dios, la humanidad o el cosmos. La respuesta, por tanto, no es un destino al que se llega, sino la brújula que nos guía en el viaje. Y cada uno de nosotros, armado con las herramientas de la filosofía, la ciencia, el arte y la espiritualidad, está llamado a calibrar su propia brújula y a caminar su camino, contribuyendo con su propia historia al gran diálogo inacabado sobre el propósito de estar aquí. En última instancia, el sentido de la vida podría ser simplemente vivirla de manera tan plena, consciente y compasiva que la pregunta deje de ser urgente, porque la respuesta se encarna en cada acto y en cada instante.